La Asociación Mexicanos Primero presentó hoy su nuevo reporte. ¿Dónde está mi maestro? Los resultados realmente son escandalosos. Al parecer hay un incremento impresionante en el número de los profesores que están comisionados, es decir, que se les paga, que les pagamos los contribuyentes, pero que ejercen otro tipo de actividades diferentes a la docencia. Son los que han podido contar 21.178 comisionados, que nos cuestan 708 millones de pesos trimestrales a los contribuyentes. Además, hay cosas muy extrañas. Chihuahua, Guanajuato, con más de 1.800 comisionados en cada uno de estos sistemas educativos. Resulta que Durango, Guerrero, San Luis Potosí, pues que no tienen comisionados, reportan 0, lo cual me parece esconde, o quiero pensar que esconde la verdadera cifra. Oaxaca solamente tiene 32 comisionados, Morelos 1. Bueno, y para platicar de este reporte se encuentra con nosotros el director de Mexicanos Primero, David Calderón. David, muchas gracias por venir a Es la Hora de Opinar una vez más. Muchas gracias, Leo, buenas noches. Ustedes no cejan de sorprendernos, más bien con la información, o sea, digo, es que por fin estamos sabiendo la realidad del sistema educativo mexicano, ¿no? Así es poner luz en algo que ha sido una caja negra y que vale la pena clarificar. Están estos reportes que está obligada la Secretaría de Educación Pública, integrando los datos de los estados, a entregar a la Cámara de Diputados. Sí. En ese conteo oficial resulta un número alto, 12.467 comisionados, pero nosotros a través del IFAI solicitamos la base de datos oficial y encontramos estas condiciones extrañas, ¿no? Como que 0 comisionados, por ejemplo... pero en la del IFAI, en la nueva base de datos encontraron ya 21,000. Nosotros ya encontramos 21,000. O sea, ya ahí hay un primer escándalo, que te hayan reportado primero 12 y luego tú le buscaste por otra base de datos y te encuentres, pues casi 10,000 más. Y aparte es la misma base de datos, no es otra, es decir, la recibimos directamente de la SEP integrada de los datos de los estados. ¿Y antes de dónde la habían recibido? Antes estaba el acumulado reportado que está en el portal de la SEP y que cualquier persona puede consultar. Entonces, hay esta discrepancia. Sí. ¿En dónde está la discrepancia? En que encontramos que hay unas claves. Todas las escuelas de México tienen una clave de centro de trabajo. Y entonces tiene 3 letras y después una cadena ahí alfanumérica. Pero las que tienen las letras AGS, encontramos que son todos centros de pago a comisionados al sindicato. Y entonces empezamos a revisar y nos dimos cuenta que había una gran cantidad de personas que no estaban reportadas como comisionadas, pero están en centros que son explícitamente para pagar a comisionados. O sea, van cada quincena ahí van cada quincena ahí. Y entonces empezamos a ver y decir, bueno, ¿serán qué? ¿Oficinas del sindicato? ¿Será, no sé, una oficina de la propia secretaría? Y encontramos que en muchos domicilios hay bodegas, no existe el domicilio, es como, digamos, un muro tipo escuela de Harry Potter, en donde hay un número físico, pero no hay nadie ahí. ¿Y no es creíble que haya 3,000 personas, por ejemplo, en una única instalación, pero más bien es que los pagos están arraigados a esa clave. ¿Cómo le llega efectivamente? Pero entonces físicamente no existe ese lugar, entonces tampoco van a cobrar ahí. Sí, y entonces preguntando a maestros, amigos nuestros, maestros de educación pública, nos dicen, son los aeropuertos, porque ahí pasa el aviador, carga gasolina y vuelve a salir. No. Esta cosa que es bufa, pero es trágica, nosotros sobre todo queremos llamar la atención en el sentido de que el tener comisionados no solo es un agravio y un descalabro a las finanzas de los mexicanos de hoy, es un descalabro al capital humano de los mexicanos de mañana, porque cuando se va un comisionado, llega un interino a sustituirlo, y entonces estamos pagando 2 veces por el mismo servicio, pero las condiciones de calidad son las peores. El comisionado es un titular, es una persona que tiene una plaza, le pagamos y entonces típicamente tiene experiencia acumulada, tiene cursos pagados, tiene grados académicos, pero se va a ejercer alguna otra tarea. Pero a ver, David, vamos a tratar de entender este fenómeno de los comisionados. Los comisionados, yo creo que hay comisionados legítimos, que se tienen que ir al trabajo en el sindicato para defender los intereses políticos, económicos, sociales de los trabajadores de la educación. Deben de ser pocos.
Tampoco creo que se necesite un ejército de comisionados para defender al sindicato. Bueno, deben ser pocos, ¿no? Ahora, esos son unos. Esos son unos. Hay otras comisiones legítimas, son, por ejemplo, gente que pide que se le permita estudiar un posgrado y entonces tiene una beca comisión. Okay. Hay otro tipo de comisionados que son maestros que antes estaban frente a aula, pero que ahora se les pide que preparen material para sus compañeros. Okay. Son asesores técnico-pedagógicos. Esas comisiones están claramente justificadas por motivos educativos, pero hay también secretarias, síndicos de municipios, hay también gente que hace trabajo administrativo, pero a veces ni siquiera, es decir, no estaría justificado que un maestro, un docente esté haciendo trabajo administrativo. Claro, claro. No, bueno, eso hay otra parte para eso contraten secretarias. Para eso se contratan a otras personas. Sí. Pero también están toda esta gran cantidad de comisionados directamente al sindicato y que nosotros pensamos que no es justo que esto sea así. No, bueno, lo que me parece escandaloso es que hayan encontrado la clave AGS, ¿no? Y que lo que encontraron ahí, pues es quizá unos 10,000 aviadores. Así es. El aeropuerto, ¿no? Es decir, seguramente trabajarán, algún tipo de trabajo harán, pero no es un trabajo educativo. No cuestionamos, por supuesto, el que exista un sindicato ni que tengan algunos de sus miembros asignados a esto. El asunto es cuál es el límite, cuál es el costo social que debemos pagar por este hecho. Okay. Y sobre todo cómo se desordena la responsabilidad y el mérito que deben tener los maestros para ganarse en el aula. Ahora, ¿ustedes encontraron estos 21,178 comisionados? Sí. Pero hay que decirlo también, y es muy importante, sospechan que hay muchos más. Totalmente, porque siguen sin aparecer, por ejemplo, los comisionados de San Luis Potosí. Ni siquiera en la gran base de datos hay un comisionado en San Luis Potosí. Y eso entonces, no es creíble tampoco. Eso no es creíble, porque por ejemplo, para empezar tiene un líder sindical. Entonces sencillamente dijimos, pues el líder sindical, busquemos al líder sindical. Y lo buscaron. Lo buscamos. ¿Y? Ni siquiera está en el registro, es decir, ni siquiera está registrado como maestro. No te puedo creer. De la Federación en México. O sea, el líder del sindicato de San Luis Potosí no está en la base de datos de los maestros de México. Así es. Entonces, ahí uno dice, no hay concordancia con respecto de lo que intuitivamente se capta en la realidad. Otro ejemplo, el Estado de México reporta 437 comisionados en el registro que se entregó a la Cámara de Diputados. Cuando vamos a la base de datos, nos encontramos 5,000 personas. Y entonces, ¿cómo se multiplicó por 10 esa cantidad? Aparte, solo en 2 trimestres, a la vuelta de 2 trimestres, de repente hay 5,000 personas. De 500 a 5,000. De 500 a 5,000. Vamos al centro AGS que corresponde, son 2 centros, y nos encontramos que uno tiene anotado como municipio Tlalnepantla, pero la dirección es una calle en el centro de la Ciudad de México, y están cargados ahí las claves de pago de 3,000 personas. Entonces, de nuevo, ¿quién entiende esto? Y a lo mejor en una de esas ni siquiera existen esas 3,000 personas. A lo mejor alguien está cobrando los cheques. Hay una identificación por RFC, es decir, nosotros rebasa nuestra capacidad ir a verificar los RFCs. Pero digo, en RFC falso lo consigues en el portal de Santo Domingo, ¿no? Sí, ahora, nosotros quisiéramos creer que más bien sí son RFCs reales, que son personas que están cobrando y que no son maestros. Bueno, cualquiera de las dos hipótesis de que existan y están cobrando pero son aviadores, o la otra que no existen y alguien se está quedando con el salario de 3,000 personas, pues son un escándalo. Y esto merece una aclaración. Por eso, justamente en esta conversación que tuvimos por la mañana, se hizo evidente tal vez la necesidad de pedirle a la Auditoría Superior de la Federación que entre a revisar cómo se integra el padrón. Quiero reiterar que hemos tenido de parte de la Secretaría de Educación Pública las puertas abiertas para discutir esta cuestión, y que en muchos sentidos la Secretaría Federal no tiene manera de cambiar los datos, porque es responsabilidad de los estados entregarla. Ahora, si tú ves que constantemente hay una irregularidad que notas, debe intervenir una autoridad
todavía superior o que tenga las atribuciones suficientes. Estamos pidiendo, federal, aparte, estamos pidiendo claro, a los diputados de la Comisión de Vigilancia y finalmente a la Auditoría Superior de la Federación que ayude a que se clarifiquen estas cosas y que los maestros regresen al salón de clase, o si piensan abandonarlo, que lo abandonen definitivamente. Y nos ahorren el dinero, porque es que esto es dinero que estamos pagando los contribuyentes. Sí, y de nuevo, dinero alcanzaría para pagarle un bono de 50,000 pesos a cada maestro si acabáramos con estas irregularidades. ¿Tú sabes el incentivo que podría representar 50,000 pesos si haces bien tu trabajo? Al año, un bono anual. Un bono anual para cada maestro. Nada más de los comisionados. Nada más del costo de los comisionados. Entonces, nuestra intención es, sí nos interesa la claridad fiscal, sí nos interesa, pero nos interesa sobre todo el derecho de los niños. Los niños merecen el mejor maestro disponible. Sí, invertimos en una persona para pagarle, para que se forme, para que siga tomando cursos y no está en el salón de clase y tiene que ser sustituido por alguien que no va a generar arraigo en la escuela porque sabe que va a votar de este interinato al otro, que típicamente tiene menos preparación. Entonces, tienes la fórmula del fracaso: más costo, menos calidad, y así vamos constantemente, aparte de estas situaciones que realmente es indignante que tanto dinero se escape. ¿Platicaron con el sindicato de estos números? Platicamos del sindicato no con estos números, de esta situación. Sí. Ellos se comprometieron a entregar, la profesora Gordillo el 22 de junio, se comprometió públicamente en un espacio propio del sindicato, en su congreso, donde estuvo Claudio X González. Se comprometieron a entregarnos las listas. Todas estas semanas hemos platicado con ellos, solicitado que entreguen estas listas, y por eso hoy públicamente los emplazamos a que antes de que termine el mes de septiembre puedan entregar su lista de comisionados para decir si efectivamente esto es así, porque la gente del sindicato nos ha dicho, le cargan al CENTE lo que son comisionados de los partidos, de los gobernadores, y decir, ok, dime cuáles reconoces como tuyos, y entonces clarifiquemos. Para ver a quién corresponde, para deslindar responsabilidades. Déjame hacerte una última pregunta. Ustedes calcularon 21,178 comisionados que nos cuestan 108 millones de pesos trimestrales. 708. Perdón, ¿qué dije? 108. Perdón, no, 708 millones de pesos trimestrales a los contribuyentes. Sí. Pero hicieron otro cálculo muy interesante de cuánto se lleva el sindicato por el tema de los comisionados, ¿no? Así es. A ver, si distinguimos los que claramente están marcados como comisionados al sindicato, entonces nos da una cuenta de 309 de esos 708 millones. Los que sí están en el sindicato. Los que para fines de todo registro oficial, no hablemos de lo extraoficial, pero para todo registro oficial son 309 millones. Que estamos pagando para que trabajen en el sindicato. Y por el otro lado, tomando los ingresos regulares de los maestros, nosotros sabemos que las cuotas sindicales se recogen del 1% de todos los ingresos regulares de los maestros, y entonces con esa base de datos, solo son los maestros federales, el 80% de los maestros, nos salen 545 millones. Y dijimos, oye, pues sí hay dinero en el sindicato para pagar esa cantidad de gente. Si efectivamente la necesitan, pues será muy bueno que las pague el propio gremio, es para su servicio, y que liberemos estos recursos para maestros que estén en el aula. Pero mira, entonces si sumas lo que nos cuesta de los comisionados más lo que reciben por las cuotas, entonces tenemos un aproximado de 855 millones al trimestre. 855 millones de pesos al trimestre. Sí. Para el sindicato. Sí, multiplícalo por 4 y tienes entonces el costo social anual del CENTE solo para los maestros. Estamos hablando de más de 3,000 millones de pesos. Así es. ¿Son o no esta cantidad de dinero? Es un primer cálculo. Es una aproximación que ponemos en la mesa, que nos lo aclaren, nos clarifiquen. 3,000 millones de pesos. Ahí está el dato. Ahí está el dato. Bueno. Entonces esperemos que todos los actores pues contribuyan a la claridad de esto, sobre todo porque, como digo, no es la intención ir a perseguir al último comisionado, es la intención de que todos los maestros estén con sus alumnos y no nos permitamos
esas situaciones en donde... No, y como tú dices, a los primero que les conviene esto es a los maestros, porque deben de saber que allí hay dinero, que quién sabe hacia dónde está yendo, y que en lugar de irse hacia allá, debería de irse a incentivar una mejor educación y a que ellos recibieran mejores prestaciones. Sí, que les paguemos extraordinariamente bien a los maestros. Muchas gracias, David. Por cierto, ya está todo disponible en www.dondeestamimaestro, donde está todo unido con doble E, dondeestamimaestro.org. Ahí ustedes encuentran la presentación, pueden bajar todas las gráficas, está también disponible hacer consultas para que nosotros respondamos sobre la base de datos. Muchas gracias, David Calderón, y vamos a hacer un breve corte y regresamos para hablar del tema de la semana. ¿Cómo explicar lo del Casino Royal? ¿Qué está pasando con la violencia en México? Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.